El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. RTBC. Sentimos a Colombia. Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, Colombia, Colombia. Participa, la urna está abierta. Hoy abrimos la urna de cristal para que usted participe del ejercicio del buen gobierno. Eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Durante esta semana, el presidente Juan Manuel Santos recorrió varias ciudades: Ibagué, Cartagena, Valledupar, Bucaramanga y El Socorro en Santander, en lo que muchos han denominado la vuelta a Colombia para hacer con las comunidades y con sus ministros un ejercicio de rendición de cuentas de sus 2 años de gestión. En Urna de Cristal TV vamos a compartir con todos ustedes los principales momentos de esta presentación de logros 2010-2012. Cuando sea grande, yo quiero ser policía para cuidar a la gente. Quiero ser doctora de medicina porque me gusta sanar las heridas. No hemos tenido la oportunidad de pronto de que digan, no, que puede estudiar para ser abogado o se puede estudiar para ser quizás presidente. Entonces, sería bueno que ellos nos dieran esa oportunidad. Ibagué, la ciudad musical de Colombia, fue seleccionada para la presentación de los logros educativos. El departamento del Tolima se ubicó en el 6º puesto entre los 32 departamentos colombianos en las pruebas Saber 2011. Y quisimos comenzar por el tema de la educación, porque es un tema que para nosotros es prioritario, porque es que la educación no es una locomotora sino un riel. Es una política que es transversal a todo, es una política fundamental para que el país tenga un buen futuro. Y lo único que va a hacer sobresalir un país frente a otro es la calidad de su educación. La gran apuesta que tenemos en este gobierno es por mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y por cerrar las grandes brechas de inequidad que existen en nuestro país, que en buena manera se genera desde la educación. Calidad es constancia, disciplina, es amor a lo que se hace, y yo creo que siempre el Ministerio de Educación Nacional debe estar presente. Hay uno especialmente importante: tratar de mejorar la calidad de la educación en los colegios que tienen el peor desempeño. ¿Por qué no nos cuenta cómo va ese programa? Este programa, que denominamos Todos a Aprender, está focalizado en las 3.000 escuelas de Colombia que, de acuerdo con los resultados de las pruebas Saber en el país, arrojan los más bajos desempeños. Eso de los docentes, los maestros que le están enseñando a los docentes en las aulas, en los salones de clase. Tenemos aquí a una formadora de aquí del departamento. Yo la quisiera invitar a Aura López Ramírez. ¿Cómo ha sido tu experiencia como formadora del programa Todos a Aprender, que está llegando a las escuelas con mayores dificultades en el aprendizaje de nuestros niños? Nosotros hemos llegado, estamos trabajando con 126 sedes de las instituciones educativas, no solo de la zona rural, sino también del casco urbano de la ciudad. Hemos tenido grandes avances en el programa, hicimos el proceso de socialización con todos los rectores,
con la comunidad educativa de coordinadores, docentes de estas instituciones focalizadas. Enseñarle a los niños principios y valores, desde muy pequeños, principios y valores que tenemos que inculcarle nosotros a los niños en el hogar, en nuestras casas, pero también en los colegios. Y por eso, ¿qué estamos haciendo en eso que usted ha llamado las competencias ciudadanas? Brevemente. Sí, presidente. La política de calidad que definimos además con todo el sector padres de familia fue precisamente que nuestro sector educativo tenía que formar por sobre todo mejores seres humanos con valores, con principios éticos, que respetaran lo público, que aprendieran a vivir en paz. Por supuesto, tenía que ser competitivo, tiene que ser competitiva en un mundo cada vez más global. Y nos propusimos, presidente, que de aquí al año 2014, todos los colegios oficiales de Colombia, sin excepción, van a estar desarrollando estos proyectos pedagógicos que comienzan desde que el niño ingresa al preescolar hasta que se gradúa de bachillerato. En Colombia, 8.6 millones de estudiantes del grado 0 al 11 accedieron a la educación gratuita en escuelas y colegios oficiales. También aumentó la cobertura en educación superior al crear 176.000 cupos en el pregrado de 2011. Me acuerdo que mi papá y mi mamá me contaban cuentos de chiquito y después me dejaban los libros como ahí al lado. Me dicen, ¿quiere profundizar sobre ese cuento? Ahí está el libro. Y así me enseñaron a descubrir el mundo de los libros. Qué bueno sería que ese mundo de los libros lo descubrieran todos los niños en Colombia, y por eso hemos querido adelantar un programa con ese propósito, el Plan Nacional de Lectura y Escritura en los colegios. Este programa tiene básicamente 3 componentes. El primero de ellos es dotar a todas nuestras instituciones educativas oficiales de una colección semilla, porque uno de los problemas que tenemos en el sector es que los niños no leen porque es que no tienen acceso para a los libros, en las escuelas no hay libros y en sus casas mucho menos. Entonces, la primera meta es dotar a 6.900 instituciones educativas con una colección semilla, 256 libros maravillosos que fueron seleccionados con el apoyo de expertos y gente del sector. En eso que hablábamos de la competitividad y de la calidad de la educación, la calidad de la educación de nuestras universidades, de la educación superior, ¿en qué va eso? Los avances que hemos tenido en estos 2 años son importantes, ya tenemos 23 instituciones con acreditación institucional, tenemos más de 660 programas que tienen acreditación de alta calidad, y si uno suma los estudiantes que están en instituciones de alta calidad, como también los programas de acreditación de alta calidad, están estudiando más de 560.000 jóvenes en estas instituciones en programas de alta calidad. Disminuir las brechas de acceso y permanencia a la educación entre el sector urbano y rural es uno de los ejes principales del Plan Sectorial Educación de Calidad. A partir del 1 de enero de este año, la educación fuera totalmente gratuita para todas las familias, todos los niños y niñas que vayan a establecimientos oficiales, del grado 0 al grado 11. Eso es un paso muy, muy importante. Eso es parte del propósito que tenemos en el gobierno en todos los frentes: cerrar brechas, cerrar diferencias, hacer de este país un país más justo, más equitativo. En materia de educación para un grupo tan importante que son los indígenas, que han reclamado una educación diferente, ¿qué estamos haciendo ahí? Cuando nosotros llegamos al gobierno, se estaba trabajando de manera muy juiciosa con 20 comunidades indígenas, ayudándolos a desarrollar sus propios modelos pedagógicos. En estos 2 años ya estamos trabajando con 60 comunidades. Tenemos el testimonio del indígena Víctor Kenamá, de la Fundación CIOA, del pueblo Cofán de Putumayo. Hemos construido cartillas bilingües de los 7 pueblos que nos acompañan en este proceso.
Continuamos con el tema de alfabetización en el Putumayo, en primero y segundo ciclo. Y hemos construido el currículo de media de 10 y 11. La educación técnica y tecnológica generó en el 2011 81.377 nuevos cupos y 237.000 estudiantes beneficiarios del ICETEX tendrán ahora tasa del interés real al cero en el crédito para educación superior. Se identificaron además 130.000 niños fantasma en el 2011, es decir, cupos que realmente no eran utilizados y que representó una redistribución de 250.000 millones en programas educativos. Soy beneficiaria del crédito ICETEX. Gracias a este pude acceder a la educación superior, ya que mi madre es una mujer de escasos recursos y no tenía la posibilidad de pagar mi semestre. Entonces accedimos al crédito para mejorar nuestra calidad de vida y un futuro mejor. Esa política que se implementó de tasa de interés real igual a cero durante toda la vida del crédito, en estos momentos está beneficiando a 237.000 estudiantes. Presidente, hoy le vamos a hacer entrega a Erika Dayan precisamente de lo que usted mencionaba ahora del subsidio de sostenimiento. Fue aprobado por parte del ICETEX, de manera que queremos que usted le haga entrega a Erika. Muchas gracias, señor presidente, a la ministra, al doctor Alfonso Gómez, que es muy reconocido en nuestro pueblo por ser grande y por haber estudiado con mucho esfuerzo. Gracias a todos por esto, ya que esto va a resolver mis problemas de cuando no tenía para las fotocopias, para el transporte. Muchas gracias. Sueño que mi colegio fuera bonito, elegante, buena presentación y el colegio perfecto. Y nos propusimos con la ministra que íbamos a priorizar ciertos sectores de la población. Y el primero, los niños, que la ola invernal no fuera a interrumpir la educación de los niños. Podemos resumir entonces que en estos 2 años hemos construido y entregado 27 megacolegios y hemos construido y rehabilitado más de 4.200 aulas a lo largo y ancho de Colombia. Yo quisiera invitar a Francisco Clavijo, un estudiante de este bello megacolegio. Este colegio está muy bien ubicado porque nosotros disfrutamos aquí de árboles, de la naturaleza, de los pájaros y además es un colegio muy grandioso. Para transformar la educación en Colombia, es indispensable fortalecer la gestión educativa y la capacidad de las instituciones del sector. Ese es otro de los principios del buen gobierno, la transparencia. La transparencia y que tiene que ver mucho también con la eficiencia. Y ahí se ha hecho una labor muy importante, una labor de auditorías, de ir mejorando los procesos. Se ha descubierto, por ejemplo, después de hacer una serie de auditorías, se descubrió que había más de 130.000 niños fantasmas, niños que presentaban como estudiando y resulta que no existían. Así es, presidente. Me dicen por ahí que hay algún padre de familia que quiere participar, hacer alguna pregunta. Yo veo que en diferentes ciudades FECODE promueve muchas manifestaciones en protesta a la educación y entre esas es que dicen quieren aumentar la jornada de trabajo para docentes. Entonces no entiendo, ¿eso perjudica al estudiante o perjudica a los padres de familia? Gracias. Expedí desde el ministerio una directiva donde simplemente lo que pido y exijo es que se cumplan con las normas del sector. Tenemos también en representación de los docentes a la profesora Gerly Muñoz. Mi pregunta es acerca de cómo van los acuerdos con el FECODE. ¿Qué tanto hemos nosotros avanzado en el cumplimiento de esos acuerdos? Pues bien, de los 22 puntos con los cuales hubo concertación, quiero decirle a todos los docentes de Colombia que el 70% de esos acuerdos están cumplidos en un 100%. Creo que llegamos al final de esta primera rendición de cuentas sobre el tema de la educación, tema tan fundamental para nuestro desarrollo. Y
quería hacer una observación sobre la pregunta del padre de familia y la respuesta de la ministra. Qué lindo es cuando el país se une. En el caso de la educación, nosotros queremos tener a los mejores docentes como Otto, que está aquí, que tiene ese entusiasmo para progresar. Ese trabajo, o el trabajo de nuestra tutora, que lo demostró hoy, eso es lo que forma patria, es lo que beneficia a miles o millones de niños el día de mañana. ¿Y cómo podemos potenciar ese trabajo? Pues trabajando juntos, que los docentes, los padres de familia, los estudiantes, el gobierno, nos sentemos, dialoguemos cómo podemos trabajar todos juntos con un propósito, darle una mejor educación a nuestros hijos. Ojalá que el tema de la educación aquí en Ibagué haya sido un tema realmente interesante y nuevamente me complace mucho que haya sido en Ibagué, aquí en el Tolima, departamento y una ciudad que le han dado tanta importancia al tema de la educación. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Desde una importante refinería en Cartagena se realizó la segunda etapa de esta vuelta a Colombia de presentación de los logros del gobierno durante estos 2 primeros años. Esta es la segunda etapa de esa vuelta a Colombia, Cartagena, esta refinería, para un tema muy importante, un tema que va a definir en buena parte el futuro de nuestra nación, y es todo el tema que tiene que ver con el petróleo, la energía, las minas. ¿Por qué no comenzamos? Y usted me explica, haga usted su introducción y me explica y le explica a los colombianos dónde estamos, qué significa esta refinería. Esto es una obra monumental la que se está haciendo aquí. Son 12.000 empleos. 12.000 empleos que se están creando aquí. ¿Por qué estamos en la refinería de Cartagena? Este es un proyecto emblemático. A esta refinería ingresa crudo pesado de baja calidad y salen productos que en un 97% valen más que el petróleo, como la gasolina, el ACPM, el combustible para los aviones, en fin, una gran cantidad de productos que todos le añaden valor al crudo. Esta refinería básicamente lo que hace es modernizar una infraestructura que teníamos hace 50 años y ponerla en los estándares del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estamos invirtiendo 4.800 millones de dólares, estamos generando 12.000 empleos, pero sobre todo le estamos generando al país un recurso que va a ser una fuente permanente de ingresos. Colombia aumentó en un 20% la producción de petróleo en los últimos 2 años. Pasó de producir 784.000 barriles diarios en el 2010 a 936.000 barriles en el 2012, una cifra considerada como histórica. La pregunta que todos nos hacemos es ¿cuánto petróleo vamos a tener para refinar? ¿Cómo vamos en eso? ¿Cuánto petróleo estábamos produciendo hace 2 años? ¿Cuánto estamos produciendo hoy? ¿Cuándo, ministro, es que vamos a llegar a ese punto mágico que hemos hablado tanto tiempo y que prometimos en la campaña que en este cuatrienio llegaríamos al 1.000.000 de barriles? Nosotros estamos muy confiados de que vamos a llegar al 1.000.000 de barriles pronto. El petróleo está ahí, sabemos que el 1.000.000 de barriles está ahí. Tenemos que tramitar todavía una serie de modificaciones, de permisos, especialmente en lo ambiental, porque en la medida que aumenta la cantidad de petróleo que se extrae, también hay que
manejar mejor el agua que viene acompañando ese petróleo. En gas nos han dicho que también ahí tenemos un gran potencial. Hay una necesidad muy concreta de conectar más hogares al sistema de gas, porque el gas tiene unas ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Y cuánta gente hemos conectado? Ya comencemos a ver el efecto de todo esto en la gente. ¿Cuál ha sido ese efecto? Sí, presidente. En la medida en que aumenta la producción de petróleo, también se aumenta la producción de gas. Estos dos hidrocarburos vienen muy de la mano. Y la mayor producción de gas que tenemos en el país se la estamos llevando a los hogares. Estamos conectando más familias a la red de gas domiciliario. Ese es nuestro gran objetivo. Solo el año pasado, solo en el 2011, conectamos 467.000 familias a la red de gas domiciliario. Eso es más de 1,5 millones de personas que antes no tenían gas, que probablemente cocinaban con leña, destruían nuestros bosques y hoy cocinan con un combustible limpio y económico. Este año, a junio 30, en lo que va corrido del año, hemos conectado ya 223.000 hogares en todo el país a la red de gas. Y hay un aspecto que le concierne a todo el mundo, y ese ha sido además un tema de mucha controversia, que es el tema de la gasolina, del precio de la gasolina. Hay quienes dicen que Colombia tiene una de las gasolinas más caras del mundo, otros dicen que debemos subsidiarla. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le explica a los colombianos cuál es la política en materia de precios de la gasolina? ¿Por qué no subsidiamos la gasolina? Presidente, yo decía al principio que uno de sus grandes atributos es tener claras las prioridades y bien puesto el foco. Y usted lo ha dicho con mucha claridad, es erradicar la pobreza, sacar de la pobreza a los más pobres de los pobres de nuestro país. Nosotros tendríamos que optar por subsidiar la gasolina o subsidiar programas como Familias en Acción, la educación gratuita, la ampliación del régimen subsidiado de salud. De manera que el país tendría que tomar esa decisión. ¿Pone los recursos para beneficiar a los más pobres de los pobres o subsidia la gasolina? Yo creo, para mí, presidente, se lo digo con toda sinceridad, me haría mi función como ministro mucho más fácil si se subsidiara la gasolina, porque no tendría que dar noticias malas todos los meses. Pero con responsabilidad patriótica le digo que esos recursos los necesitan más los pobres de Colombia. Eso es muy importante que la gente entienda ese aspecto. Que el subsidio a la gasolina aquí o en cualquier país es un subsidio regresivo, es decir, que afecta en forma inversa a los que menos tienen, los afecta negativamente y afecta positivamente a los que más tienen. O sea, es un subsidio regresivo. Por eso es tan importante que la gente entienda por qué no se subsidia el precio de la gasolina. En materia de electricidad, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos y cómo va? Porque también, siendo una potencia en materia de electricidad, la gente se pregunta por qué no tienen todos los colombianos acceso a esa electricidad. Como usted decía, este es un campo en el que Colombia ha hecho pues, muchos avances, y Colombia tiene que ser consciente que en este mundo tan competido, en este mundo globalizado, una de nuestras grandes ventajas comparativas es la generación de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque estamos en una ubicación particularmente privilegiada en términos de montañas y de ríos. Eso que se veía antes como un obstáculo para el desarrollo, hoy es un gran atributo, porque podemos generar energía eléctrica a muy bajo costo. Todos los países soñarían con tener la capacidad de generación hidroeléctrica que tiene Colombia. Eso nos permite generar energía de muy bajo costo. Estamos exportando energía. Nos estamos conectando con los países vecinos. Por ejemplo, Ecuador. Tenemos una exportación de energía de ¿cuánto? ¿Cuánto le estamos vendiendo a Ecuador? Estamos exportando más o menos 150 millones de dólares al año. Venezuela es el país más rico del mundo en materia de reservas de petróleo, más que Arabia Saudita.
y nosotros le estamos vendiendo energía. ¿Cuál es la energía que estamos vendiendo a Venezuela? Estamos vendiendo 200 millones de pies cúbicos de gas por día, que representan más o menos unos 600 millones de dólares al año. Y a todas esas zonas del país que en la campaña les prometimos que íbamos, por ejemplo, a darles más energía para que no tuvieran recortes. Hay varios municipios del país que les prometimos que íbamos a darles energía 24 horas al día. ¿En qué va el cumplimiento de esa promesa? En lo que va corrido de este gobierno, hemos conectado 54.000 familias de las zonas rurales a las redes eléctricas. Esto a través de uno de los fondos que maneja el Ministerio de Minas y Energía en apoyo con las electrificadoras a nivel local. Gracias a toda esta gestión gozamos de un servicio 1A de energía eléctrica con la normalización. Esto ha generado cambios de vida muy estructurales en las comunidades como son Barrio La Candelaria, Barrio La Ceiba, Barrio Barahona del municipio de Baranoa. Pasemos a otro sector que usted maneja también, que es el sector de la minería. ¿Qué fue lo que encontró? ¿Qué nos puede decir en el sector de la minería? Acabamos de contratar a 2 grandes consorcios de experiencia internacional para hacer la fiscalización minera. Nos van a apoyar a nosotros para hacer esas visitas. Van a ir a las operaciones mineras hasta 5 veces al año para inspeccionar que se estén cumpliendo con todas las normas ambientales, laborales, para erradicar el empleo infantil, de seguridad industrial para evitar todos estos desastres y tragedias que ocurren en nuestras minas, y también las obligaciones fiscales para con el Estado colombiano. Esa fiscalización es parte fundamental del cambio que le hemos dado al sector minero energético. Y además encontramos 17.000 títulos que habían sido solicitados, que estaban en cola, y que si no hubiéramos hecho nada y se hubieran adjudicado, prácticamente habían cubierto la totalidad del territorio colombiano. ¿Qué hicimos? Filtrar eso, y ya hemos rechazado el 97% de esas solicitudes. En Urna de Cristal TV estamos presentando los logros del Gobierno Nacional 2010-2012. El Gobierno Nacional giró 9.7 billones de pesos en regalías de hidrocarburos y minerales, reservó áreas estratégicas mineras y aumentó la cobertura de las familias conectadas al servicio de gas domiciliario. Esta reforma ha sido catalogada como la gran reforma de la equidad, porque los criterios para repartir esos recursos fueron los de llevarle en una acción afirmativa a los sectores y a las regiones más atrasadas, a los sectores más pobres, y al mismo tiempo es también, y ha sido catalogada como la gran reforma de las regiones, porque va a estimular el concepto del desarrollo regional. Esta es la reforma que más equidad le va a dar el país, porque le da equidad entre regiones, da equidad entre colombianos, porque estos recursos se van a destinar en proyectos de inversión para realmente resolver problemas de necesidades básicas de la población. Y algo muy importante, esta reforma nos va a unir como país. Esto va a poner a competir los proyectos. Ya los proyectos no entran por derecho propio, sino entran por sus propios méritos. Entonces nosotros, en los diferentes OCATs, en la Comisión Rectora, vamos a evaluar en esa mesa de unidad donde está los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y el gobierno nacional, discutiendo qué es lo que más necesita el país, cuáles son las prioridades. ¿Qué se hace con esa plata que producen toda esa ganancia en la zona petrolera, presidente? Muchas gracias. A ver, ministro, explíqueme a Edison, ¿cómo es que da la vuelta esos recursos? Mire, un barril de petróleo hoy más o menos se puede vender a $80. Un barril de petróleo, $80. De esos $80, aproximadamente 55 le llegan al gobierno colombiano. ¿Cómo lo convertimos en obras? ¿Cómo lo convertimos en escuelas, en acueductos, en protección a la niñez? ¿Cómo lo convertimos en salud? Una parte entra al presupuesto nacional
Y si no tuviéramos esos recursos, difícilmente podríamos financiar, por ejemplo, la expansión del programa Familias en Acción, que en un año va a pasar de 2.3 millones de familias a 2.6 millones de familias. Si no tuviéramos esos recursos, no podríamos expandir el programa Familias en Acción. Otra parte de estos recursos van al Sistema General de Regalías. Y allí se han repartido de manera equitativa en todos los departamentos del país. Yo quisiera terminar con un tema muy importante, porque es un problema que se nos está convirtiendo en un problema grave, que es la minería ilegal. ¿Por qué no le cuenta usted al país cuál ha sido desde la perspectiva del Ministerio? Porque el Ministerio de Defensa pues también tienen, y ustedes están en contacto, desde el Ministerio de Minas, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer para combatir la minería ilegal. Nuestro gobierno, presidente, lo que está haciendo es precisamente impulsando la formalización de esos mineros. ¿Qué les hemos dicho a los mineros? Formen asociaciones. Tenemos la figura jurídica para poder otorgar el título no a un minero individual de los informales, sino a grupos de mineros informales, buscándole la zona donde puedan trabajar con un título, de manera tal que podamos al mismo tiempo darle a esa minería el estatus de legalidad que quiere, que es la aspiración de los mineros, que los mineros cumplan con las normas y seguir combatiendo esa minería de maquinaria pesada, depredadora, que está destruyendo nuestros ríos y que está contribuyendo al financiamiento de estos grupos que están en contra del Estado colombiano y de la prosperidad de todos nosotros. Y así vamos formalizando a los artesanales, y toda la acción represiva del Estado se concentra en la minería ilegal. Como toda la acción represiva del Estado se concentra en la producción de coca. Entonces, ahí hay una distinción muy importante, y eso creo, ministro, que deberíamos promoverlo con las grandes empresas mineras, y creo que todas estarían dispuestas, todas les interesa, porque es en cierta forma aumentar su actividad y su producción. Canciones. Cuéntanos historias. Anímanos a descubrir. A pensar. A vestirnos. Y a comer solos. Corrige nuestras travesuras con calma y con amor. Habla siempre con nosotros y toma en cuenta lo que decimos. Porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de terapia. La estrategia de atención integral a la primera infancia, de 0 a siempre, define los estándares de calidad para la atención de los niños y niñas en los centros de desarrollo infantil, en términos de formación de las familias, procesos pedagógicos, salud y nutrición, y ambientes educativos y talento humano. ¿Cómo hemos avanzado en la política de infancia y adolescencia? En el caso del Ministerio de Educación y Cultura hicimos el programa de Leer es mi cuento, donde realmente 1.119.000 libros han sido repartidos son colección para niños especializados de 0 a 5 años. Hicimos también toda la formación de agentes. Hemos formado ya, si no estoy mal, 17.500 agentes educativos. Cuéntenos qué está haciendo en este momento el Ministerio de Salud, no solamente en vacunación, sino en muchas otras cosas que son tan importantes para que estos niños crezcan sanos de mente y sanos de cuerpo. En el tema de salud, en lo que concierne a vacunación, hay un dato que yo creo que vale la pena, que se transforma en una realidad. Cuando el año pasado pudimos contener la epidemia de sarampión, que en varios países de la región hubo, y vacunamos 7,5 millones de adolescentes el año pasado,
Pero además, presidente, estamos en el departamento campeón en vacunación. Aquí hay esfuerzo, conciencia, trabajo intersectorial. La capacitación que se está haciendo a personal de salud en todos los departamentos. 17.548 personas han sido ya capacitadas para lo que tiene que ver con la estrategia de Cero a Siempre. Y estamos en este momento, llevamos ya 2.500 médicos generales en lo que es atención de enfermedades de la infancia, de 5.000 que es nuestra meta en este año. 2.500 lo estamos haciendo en un trabajo con la Universidad de Caldas. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para contribuir a esta política de Cero a Siempre y la política de infancia en general? Son 5 componentes. En primer lugar, un trabajo muy fuerte con la familia y con la comunidad, a través de acompañamiento y formación con las familias y para las familias para que den un buen cuidado, buena atención y desarrollen adecuados procesos en materia de crianza. El segundo componente tiene que ver con salud y nutrición, como ya lo ha explicado la ministra de Salud, y la meta que nos hemos impuesto es poder garantizar por lo menos el 70% del requerimiento nutricional diario para cada niño y para cada niña. El tercer componente importantísimo, por supuesto, es el componente pedagógico, la educación inicial que debe tener ese niño o esa niña desde que nace hasta los 5 años. El cuarto componente es el talento humano. Estos niños tienen que ser atendidos por equipos interdisciplinarios. Tiene que haber nutricionista, tiene que haber psicólogo, debe haber un enfermero, que le den todo ese proceso de acompañamiento, por supuesto, a nuestros maestros y a nuestros agentes educativos. Y por último, pero no menos importantes, tenemos que garantizar entornos seguros, entornos protegidos y entornos protectores para nuestros niños y para nuestras niñas. De la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2.4 millones de niños de 0 a 5 años están recibiendo atención. A ver, doctor Diego Molano, pase usted al tablero, pero cuéntele al país y cuéntenos a nosotros con cifras, concretamente, estos 2 años, ¿cómo hemos avanzado? Lo primero es el presupuesto, presidente. El presupuesto del ICBF entre el año 2011 al año 2012 se incrementó en casi un 25%, principalmente para hacer inversión en primera infancia. Pasamos de un presupuesto de 3.1 billones de pesos a 4.1 billones. Ese billón adicional es específicamente para que el ICBF operara la estrategia de Cero a Siempre. ¿Por qué no le cuenta a usted, y para darle un mensaje a las madres comunitarias que hacen una labor tan importante, qué se está haciendo ahí? Hemos hecho un esfuerzo para que las madres comunitarias puedan hacer parte de la estrategia de Cero a Siempre. Y eso ha implicado que en los últimos 4 meses, 5.000 madres comunitarias en todo el país hayan hecho el tránsito a la estrategia Cero a Siempre. Ya hagan parte de estos jardines. Por acá está una de nuestras madres comunitarias que es la líder de este barrio. Tiene 25 años, lidera otras 25 madres comunitarias y hace parte de la asociación del Centro de Desarrollo Infantil del Amor Amor, y además con la caja de compensación operan esta estrategia de Cero a Siempre. A la edad de 18 años tuve la oportunidad de comenzar a trabajar como madre comunitaria y han sido años maravillosos. He podido tener en mis manos muchos pequeños que hoy están en el colegio, que es hermoso estar en la calle y que ellos lo reconozcan como mi seño o como educadora. El tránsito a la experiencia de Cero a Siempre ha sido maravilloso. Esta patria está llena de héroes y heroínas, así como nuestros soldados, nuestros policías son héroes, también los docentes y las madres comunitarias. ¿Qué más importante que cuidar de nuestros niños, los niños colombianos en su primera infancia? En Urna de Cristal TV estamos presentando los logros del Gobierno Nacional 2010-2012. Para garantizar el derecho a crecer con bienestar de la población más vulnerable, el ICBF también llega a 8 millones de niños en 1.102 municipios y 32 departamentos de Colombia. Estuvimos con el gobernador precisamente hace unos días en la comunidad Huigua,
en el centro nutricional. A mí yo quedé muy bien impresionado con la labor de esos centros. ¿Cuántos de esos centros existen hoy en el país y cuál es la política que hemos hecho hasta ahora y qué vamos a hacer dentro de los próximos 2 años? Colombia tiene unos problemas de nutrición más o menos del 13% en el promedio entre los niños menores de 5 años. Sin embargo, a pesar de que ha venido disminuyendo, tenemos unos problemas concentrados en unas poblaciones y particularmente con algunas poblaciones indígenas en ciertas regiones del país. El caso de La Guajira, el caso de Chocó, el caso de Casanare, Meta, Caño Mochuelo, allí tenemos unos problemas de concentraciones. La respuesta para eso es unos centros de recuperación nutricional, sobre todo para atender la emergencia. En el país hay 84 centros de recuperación nutricional. El ICBF en este momento está apoyando 36 de ellos y 22 están dedicados específicamente a comunidades indígenas. Hay un componente y un sector de la sociedad que ha aportado muchísimo y que ha estado muy interesado en que esta política se desarrolle bien. El sector privado, las fundaciones que están dedicadas en buena parte a ayudar a que esta política sea exitosa. Entonces yo quisiera preguntarle a la doctora Soraya, ¿por qué no nos cuenta brevemente desde la perspectiva de las fundaciones que están colaborando, cómo ha sido esa colaboración y cómo podemos crear más sinergia en ese esfuerzo conjunto, fundaciones, sector privado y sector público? Sentimos nosotros como fundaciones que somos unos simples coequiperos del Estado. El Estado, por supuesto, es el que tiene el poder, pero nosotros como fundaciones tenemos unas ventajas, que es la capacidad de innovación, la capacidad de generar conocimiento y además la capacidad de arriesgar un poco y de esa forma generar unos modelos que puedan ser muy escalables. A mí me gustaría escuchar de la señora representante de la UNICEF aquí en Colombia. Estamos haciendo las cosas bien en esta, digamos, mitad del partido. ¿Usted puede decir que en esta mitad del partido hemos jugado bien? Colombia es uno de los 5 países de la región que ha cumplido con ese compromiso. Y por eso, señor presidente, yo tengo que decir que ese compromiso merece ser no solo reconocido, sino también que debe felicitarse. Igualmente, es importante reconocer el esfuerzo institucional y económico que la estrategia de Cero a Siempre ha venido realizando en Colombia. Usted bien mencionó cómo era tan importante una meta de 1.2 millones, 1.200.000 niñas y niños que pasan de una atención a sus necesidades coyunturales a una atención de todas sus necesidades. Eso es lo que está haciendo la diferencia en la vida de 1.200.000 niñas y niños en Colombia. A ver, doctor Diego, y tal vez Beatriz también, ministra de Salud, ¿qué están haciendo en materia de prevención y control del problema de drogas y alcohol entre nuestros niños? Por eso lo que ha venido implementando, sobre todo en este año el ICBF, es un programa que potencia algo que se denominaba los clubes juveniles y prejuveniles anteriormente, que teníamos 6.000 clubes juveniles y prejuveniles, y que ahora, tomando lo mejor de ese programa y teniendo en cuenta las nuevas políticas, hemos creado un programa denominado Generaciones con Bienestar. Este programa busca, sobre todo, ocupar el tiempo libre de los adolescentes y preadolescentes en jornada no escolar. Eso quiere decir que vamos a vincular 204.000 adolescentes y preadolescentes en más de 600 municipios del país, en donde hemos identificado que hay fuertes tendencias o presiones o por embarazo adolescente, por uso de alcohol y drogas o por reclutamiento forzado ilegal. Y en estos proyectos vamos a formar en derechos, vincular a la familia, presidente, porque uno no puede hacer política de infancia y adolescencia sin tener a la familia. Uno no puede solucionar un problema de drogas dejando al adolescente o al preadolescente solo,
y este programa lo que vincula es a la familia en esa protección. Los pactos por la vida, trabajados por el Ministerio de Salud, con alcaldías a lo largo y ancho del país, donde hay en este momento ya 57 y a su vez hay 29 de los departamentos con los planes para la prevención, involucran, como lo ha dicho Diego, no solo ya a las autoridades, a los maestros, a los docentes, sino que es importante trabajar, además de las familias, con las comunidades, porque los niños muchas veces y los adolescentes están muy solos y son los vecinos los que tienen el primer acceso y de conocer si están haciendo consumo, si están, como se dice, en los parches, etc. El embarazo adolescente, ese desafío que tenemos, como les decía, la única meta que creo que no vamos a cumplir en los objetivos del milenio. Brevemente, en eso que estamos haciendo. Presidente, 1 de cada 5 adolescentes está o ha estado embarazado. El 50% de los jóvenes que abandonan sus estudios es porque la joven va a ser madre o el joven va a ser padre. La buena noticia es que por primera vez en la historia su gobierno ha priorizado este tema, ha reconocido este fenómeno como una de las problemáticas más graves que tiene el país. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando de manera articulada. Todo el gobierno hemos destinado más de 246.000 millones de pesos. Queremos darle otra buena noticia al país y es la firma de un convenio para fortalecer la política de primera infancia con enfoque diferencial en nuestro territorio. Ya tenemos la política bien diseñada y ya está en funcionamiento. De ahora en adelante lo que hay que hacer es ser más eficientes en la cobertura y en la calidad. Por eso este convenio que acabamos de firmar con la empresa privada es otro ejemplo de cómo sector público y sector privado podemos trabajar juntos y generar más desarrollo social. Urna de cristal. Quédese con Urna de Cristal. Yo invito. Gracias. No, lo daña. ¿Y si es falso? Falso lo que está haciendo. Es mejor tocar. Sienta el relieve. Mirar la marca de agua y el hilo. Van por dentro del papel. Y girar. Si ve, cambia de color. Y si aún no está seguro, compárelo con otro del que no tenga dudas. Tocar, mirar y girar. Elemental. Vive un país de fantasía y alegres corazones, de magia e ilusiones, de paisaje y poesía. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Vive momentos de alegría, aventuras fascinantes, viaja a lugares alucinantes con la gente más bonita. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. En la ciudad de Bucaramanga se presentaron los logros 2010-2012 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Estamos acá participando en un evento muy importante para Colombia y por supuesto para Santander, que va a ayudar en la lucha contra la pobreza y la reducción de la inequidad. Esta es una ciudad con una visión sostenible, esta es una ciudad que requiere y necesita el esfuerzo del gobierno nacional. Hoy estamos aquí en Bucaramanga, rindiendo cuentas sobre un tema de vital importancia para nuestro desarrollo, para nuestra prosperidad, el tema que tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones, las llamadas TICs. Por eso quisimos hacerlo aquí en Bucaramanga, en Santander, un departamento que tiene para mí mucha importancia. El mundo entero se reúne todos los años en una gran
gran foro, gran exposición, esta vez fue en Barcelona. Los grandes presidentes de las grandes empresas, Facebook, Google, todas las inmensas empresas del país, del mundo, escogen un solo país, una sola política, para distinguirla por sobresalir entre todas las políticas de todos los países. Pues este año Colombia fue señalada como el país que tiene la mejor política de TICs del mundo entero. El uso de la tecnología no es únicamente llegar con el Internet, y en eso estamos, llegando con muchísimo más penetración, más calidad, mejores precios, pero también tenemos que hacer que la gente lo use, y es justamente por eso que nos ganamos el premio. Aquí hay un ecosistema tecnológico. Entonces yo digo, ¿qué es ese ecosistema tecnológico? Hágame un favor y me lo explican. Yo quiero empezar explicando qué es ese ecosistema del que usted habla. Y nosotros lo que entendimos desde el punto de vista de políticas de TIC es que esta industria tiene ese ecosistema que son 4 elementos que interactúan el uno con el otro. El primer elemento que tenemos de este ecosistema digital es la infraestructura. Necesitamos que el país siga invirtiendo en infraestructura. Viene el segundo elemento del ecosistema y son los servicios. El tercer elemento son las aplicaciones. Y el último elemento de este ecosistema somos los usuarios, que nos hemos transformado en una cosa que llamamos prosumidores, productores y consumidores de contenido. Y los colombianos somos muy activos, producimos videos, fotos, tenemos Twitter, blogs, etcétera, etcétera. Y con base en este concepto fue que Colombia fue seleccionado como el país con las mejores políticas de TIC del mundo. Yo prometí que íbamos a duplicar el número de conexiones de Internet. Sí, pero teníamos 2.2 millones y lo íbamos a duplicar a 4.4. Claro, y nosotros fuimos todavía más ambiciosos, presidente. El dato de hoy, que la Oficina de Planeación del Ministerio me dio, porque lo teníamos que tener fresco para hoy, llevamos en 5.5 millones. Es decir, en este gobierno hemos pasado de 2.2 a 5.5 millones de conexiones. Número de municipios conectados. Mire, presidente, nos pusimos una meta de llegar a 700 municipios con fibra óptica, pero gracias a un proceso transparente, eficiente, ya firmamos un contrato para llegar a 1.078 municipios con la fibra óptica, y Colombia quedaría con esta infraestructura como el país líder en América Latina en esa infraestructura. Creo que aquí está la persona que representa esa firma. ¿Cómo va el cumplimiento de ese contrato? Presidente, vamos bien, estamos avanzando en varios frentes por todo el país. En Tolima, en Santander, en norte de Santander, en el Meta y en Nariño. Ese frente lo vamos a terminar hacia el 12 de diciembre de este año con 226 municipios. ¿Cómo podemos usar esas aplicaciones para lograr nuestros objetivos de menos pobreza, más empleo y más seguridad? Nuestro foco es llegar a estratos bajos y a zonas apartadas. ¿Y eso cómo se hace? Primero con subsidios, ayudándole a los usuarios a pagarlo, sobre todo a tener el computador, porque la gente no tiene internet porque no tiene computador. Entonces logramos, presidente, que en Colombia estuvieran los computadores más baratos del continente. En un proceso transparente, una subasta electrónica, son computadores que en el mercado están en el orden de 1.200.000, 1.300.000 pesos y los compramos en 520.000 pesos. Y se los compramos a 3 proveedores diferentes. ¿Y cómo hacemos para que eso se pueda expandir más y más y que más niños tengan más acceso a través de los subsidios? ¿Por qué no nos cuenta ese convenio que yo asistí a la firma entre el Ministerio de las TICs y el Ministerio de Vivienda para el subsidio de las 100.000 casas gratis en materia de TICs? Presidente, nuestro foco, como le digo, es estratos bajos, porque ahí es donde está justamente el gran vacío del Internet. Y para eso es muy importante que todas las nuevas casas que se construyen en el país vengan con Internet. Y estamos
expidiendo todas las normas para que todas las casas nuevas vengan ya con la infraestructura de Internet. Y firmamos este convenio para que todo ese programa de vivienda que usted está haciendo, presidente, todas esas nuevas casas que está haciendo el ministro de Vivienda, vengan con Internet de banda ancha de una vez, porque el Internet le abre oportunidades de trabajo, oportunidades de educación, oportunidades de tener acceso a telemedicina, a telesalud y también a seguridad. Buenos días, mi nombre es David Cala. Bueno, David, ¿qué estás haciendo en este momento en nuestro punto Vive Digital? Bueno, en ese momento estoy mirando un documental acerca de Discovery Channel de cómo sería la vida dentro de 50 años. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué estrategias está utilizando el gobierno nacional para promover el uso y la masificación de las TICs? Nos preocupa mucho el uso, que la gente lo use. Y aquí uno se pregunta, ¿y cuál es el rol del gobierno? El rol del gobierno es dar ejemplo, que el gobierno sea el primero en usar la tecnología, en que los servicios del gobierno se presten por Internet, los servicios de gobierno en línea. Y Colombia es líder en América Latina en la prestación de servicios de gobierno en línea. Señor ministro, ¿es posible vivir de la tecnología? O sea, ¿se puede ganar plata con la tecnología? Bueno, pues claro que sí. Mire, nomás aquí hemos visto dos ejemplos. Mire, la compañía de Bucaramanga que se ganó esta gran licitación de computadores para educar, está haciendo negocio gracias a la tecnología. A través de la tecnología se puede conseguir empleo y por eso tenemos una gran política de teletrabajo que desarrollamos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo. Camilo, yo quiero que nos cuentes tu historia. ¿Qué pasó en tu escuela? ¿Qué pasó en tu institución educativa cuando llegó el programa Computadores para Educar? Cuéntanos cuál fue la historia. Todos los niños empezaron a interesarse mucho más por los computadores, por las TICs, y pues hoy en día ya hay muchos más computadores y mucha más conexión al Internet. Y también para eso estamos motivando a que las pymes usen Internet, a que las pequeñas empresas usen Internet. Presidente, ahí es el reto más grande que tenemos nosotros en nuestro plan Vive Digital, porque cuando empezamos este gobierno solo el 7% de las pymes estaban conectadas a Internet, hoy solo el 15% están conectadas, hemos crecido más de un 100%, pero estamos todavía muy abajo. Y le voy a mostrar, presidente, por ejemplo, esta historia de una pequeña industria, de una pyme que produce lechona y cómo cambió su vida gracias a Internet. ¿Que produce qué? Lechona. Lechona tolimense. Lechona tolimense, sí. Veámoslo. Lechonería donde Jimmy. Nosotros teníamos el mecanismo normal, que era por páginas amarillas. Gracias al Internet se ha aumentado la clientela, más o menos en un 60-67%. Gracias a eso nos han escrito desde Inglaterra, desde España, qué posibilidades hay de mandar una lechona. Ya que están hablando de logros del gobierno, me gustaría saber qué es lo que está haciendo el Ministerio de TIC para evitar tanto robo de celulares en las calles. Adelante, ministro. Lo que estamos haciendo es tomando medidas técnicas para que deje de ser negocio el robo de celulares. Y para eso pues creamos unas bases de datos en las cuales si alguien le roba un celular y llama inmediatamente, ese celular no puede ser activado en Colombia. Y eso empezó a funcionar muy bien. ¿Y qué detectamos? Pues que se lo robaban en Colombia y se lo llevaban para Ecuador, para Brasil, para Argentina. Entonces iniciamos toda una campaña internacional con todos esos países para que hagan lo mismo, para que esas bases de datos estén también interconectadas y un celular que se roben en Colombia no puede ser activado en ninguna parte. Los avances en tecnología también estuvieron presentes en estos logros 2010-2012. ¿En qué consiste la tecnología 4G y por qué es tan importante que el gobierno la implemente en Colombia? Bueno, presidente, la tecnología 4G es la cuarta generación de la telefonía móvil celular, que es el Internet inalámbrico de alta velocidad. Es decir, este va a ser una de las soluciones que vamos a tener para masificar el Internet en el país. Entonces, por ejemplo, llegamos aquí a Barichara, Santander con la fibra óptica, esa fibra óptica llega a la cabecera municipal. Necesitamos soluciones para que ese Internet llegue a cada tienda, a cada pyme, a cada hotelito, a cada casa
Y una de esas tecnologías es esta cuarta generación y es muy importante esta tecnología para sobre todo llegar a usuarios de estratos bajos y a zonas apartadas. Ya se abrió la convocatoria de Vive Digital Regional. ¿Por qué no nos cuenta en qué va? Bueno, presidente, Vive Digital Regional es un programa que empezamos el año pasado para a través del Ministerio TIC, apoyar los planes de tecnología de los departamentos y de las capitales departamentales. Y lo que queremos es que este gran salto a Internet lo demos todos juntos, que unamos esos esfuerzos nacionales con los esfuerzos regionales. Y en esta convocatoria esperamos que todo el país se beneficie, todos los departamentos y todas las capitales, para que todos tengan su propio plan de TIC, para que aumente la penetración de Internet en cada departamento, para que se beneficien de esta fibra óptica, para que le saquemos el jugo a todas estas cosas que estamos haciendo a nivel nacional. Y para eso, pues estamos abriendo estas convocatorias para que todos los departamentos y las capitales presenten sus planes de tecnología y básicamente, presidente, lo que hacemos aquí es que por cada peso que pone una región, nosotros ponemos otro peso. Se eliminó, y eso requirió una reforma constitucional, la Comisión Nacional de Televisión, se reemplazó por otra entidad. ¿Por qué no nos cuenta qué ha pasado desde ese momento? Las funciones de la Comisión de Televisión se repartieron en diferentes entidades técnicas, como la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro y otras entidades. Y para los temas importantes como los licenciamientos, se creó la Autoridad Nacional de Televisión, una entidad independiente del gobierno, porque lo que se quería era que justamente estos temas de televisión que son tan sensibles fueran manejados por alguien que tenga independencia. ¿Cuáles diría usted que son los dos mayores logros y cuáles son los dos mayores retos que tiene para el segundo tiempo del partido? Bueno, presidente, en este primer tiempo nos hemos enfocado un poquito más en el tema de infraestructuras, de construir esas autopistas de la información. Por ejemplo, en el último trimestre, en estrato 1 crecimos más del 60% y en estrato 2 más del 30%, solo en 3 meses. Y además ya montamos todo el esquema de subsidios para beneficiar con subsidios a más de 1 millón de hogares. Y ahora el reto que tenemos es que esas autopistas de la información se llenen de carros, se llenen de contenidos, de aplicaciones. Ese es el principal reto, que haya más aplicaciones del gobierno, más aplicaciones para las pymes. Hay un inmenso reto hacia adelante, lo mencionaba el ministro, cuando ya las autopistas estén construidas, o sea, la infraestructura le llegue a los 1.078 municipios, lo importante es que los usuarios, todos los que puedan hacer uso de esa tecnología, hagan uso de la tecnología para lograr los grandes objetivos sociales, más trabajo. Eso es un paso importantísimo. Por eso el reto de llegar a la mayor cantidad de niños, a la mayor cantidad de usuarios, pues es ahora el reto en los próximos 2 años. De manera que muchas gracias, ministro, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy a esta rendición de cuentas. En la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos del municipio de Socorro, en Santander, el Ministerio de Cultura, en un agradable conversatorio entre el presidente y la ministra, presentó sus logros 2010-2012. La cultura es lo que identifica, lo que le da identidad a los pueblos, a las sociedades, y si hay una riqueza que tenga Colombia es su riqueza cultural. Ministra, hay 2 temas muy importantes que el gobierno ha promovido en el Congreso de la República, que tiene que ver con la cultura, con fomentar la cultura. Es la ley sobre espectáculos públicos. Ya gracias a esa ley estamos viendo artistas que nunca habían pensado en venir a Colombia, ya en Colombia. Hace más de 10 años veníamos diciendo desde el sector cultural que teníamos demasiados impuestos, que la carga tributaria para los espectáculos de las artes representativas
eran onerosos. Lo que hizo la ley fue quitarle esa carga tributaria. Dejamos de tributar la cultura para el deporte, le quitaron los impuestos de carácter municipal y todos los IVAs anexos a los servicios que tienen que ver con las artes representativas. El 16% que se paga por sonido, por tarimas, por alquileres de silleterías, etcétera. Todo esto redunda en un beneficio para el ciudadano, que es el que asiste a estos espectáculos y hoy compra boletas más baratas. Y la segunda ley es para que gente de afuera venga a filmar las películas aquí, para fomentar el talento maravilloso que tenemos los colombianos, entre otras para actuar. De manera que ahí hay dos logros específicos que ya estamos viendo resultados. ¿Por qué no nos explica eso, ministra, rápidamente? La segunda ley lo que permite es invitar a productores nacionales e internacionales a que escojan a Colombia como el país para el rodaje de producciones importantes y de grandes presupuestos. Nosotros obligamos en la ley a que se asocien con entidades de carácter nacional, de manera que lo que se les compensa por sus inversiones en el país, que lo que tiene que ver con el tema directamente relacionado a la cinematografía es el 40% y el 20% por los logísticos y anexos se quede en Colombia y adicionalmente aprendamos de esa tecnología internacional y podamos fortalecer el sector. El programa Leer es mi cuento entregó más de 1 millón de ejemplares a niños de estratos 1 y 2 y se dotaron más de 1.300 bibliotecas públicas. Además, se apoyaron los procesos de formación artística, el fortalecimiento de la apropiación social del patrimonio cultural y el impulso de las industrias culturales. Para mí es tener muchos libros de dinosaurios en mi casa. Es nuestro propósito cerrar las brechas. Una de las maneras más efectivas de lograrlo es promoviendo el acceso al conocimiento. Una de las políticas más importantes de este ministerio es la del fortalecimiento de las bibliotecas, la lectura y la escritura. Mi pregunta es la siguiente. En un país como Colombia, que los libros tienen un alto costo, ¿qué está haciendo el Ministerio de Cultura o qué va a hacer para que niños y familias en general puedan acceder o puedan comprar libros, teniendo en cuenta, señora ministra, que hay municipios que son tan apartados, donde ni siquiera hay energía, donde una biblioteca o un libro puede hacer el precedente para separar a un niño del conflicto en el que puede vivir su departamento, su región en el momento. Primero, haciendo ediciones desde el Ministerio de Cultura que se distribuyen de manera gratuita a los estratos 1, 2 y 3. Y hemos distribuido más de 1 millón de libros en este momento. Adicionalmente, tenemos como propósito la creación de una biblioteca familiar que será entregada con las 100.000 casas que el presidente de la República le entregará a todos los colombianos. Ya no solamente será un punto de internet, presidente, sino también una pequeña biblioteca de 8 títulos con aquellos aspectos que le sean más interesantes a la población a la cual nos estamos dirigiendo. Presidente, por primera vez hemos evidenciado una manifestación de las artes representativas que es muy importante en el país, que ha estado muy invisibilizada, que es el circo. Tenemos a la directora de la Fundación Circo para Todos con nosotros. Y quería hacerle una pregunta para que la señora ministra nos conteste, que es sobre el tema de políticas públicas para el sector circense en los próximos años, para poder proyectar y desarrollar el arte circense como se merece. Hemos establecido una política pública para capacitarlos, para formarlos, para visibilizarlos. Y es así como precisamente hoy en Santa Fe de Bogotá están
todos los circos del país participando en una convocatoria pública para escoger los mejores números de circo y hacer un gran espectáculo hacia el final del año y poderle mostrar a Colombia todo el talento que en esa área tenemos, presidente. Somos un país que toca, que canta y que baila. 600 escuelas de música funcionan en nuestra geografía. 2.359 proyectos de entidades culturales han recibido recursos por parte del Ministerio de Cultura en estos 2 años para el fortalecimiento de su quehacer. 6.345 colombianos han sido estimulados para llevar a cabo sus creaciones a través de becas, premios, pasantías o residencias artísticas. 11.000 artistas han sido certificados como profesionales aptos para la enseñanza de la música, de la danza, del teatro, de las artes plásticas o de la gestión cultural. Cuando uno recorre Colombia, sus festivales, se da cuenta de esa riqueza que tenemos. Yo fui hace muchos años, tuve el honor de ser jurado, por ejemplo, del Festival de Música en Neiva, San Pedro, y me enseñaron a apreciar el sanjuanero. Y después de aprender a apreciar el sanjuanero, me parece que es de lo más maravilloso que hay. Aquí hay una persona muy particular que quiero que usted lo introduzca, ministra, para que nos hable sobre ese aspecto fundamental y muy importante de nuestra música. Muy bien, entonces bienvenido César Augusto, por favor, preséntate ante el señor presidente y ante los colombianos. Muy buenas tardes, señor presidente, señora ministra. Bueno, la pregunta para la ministra es, desde el Ministerio de Cultura, ¿cómo se están fortaleciendo estos proyectos, estos procesos musicales en la parte tradicional y en la parte popular? En el país, para orgullo de todos nosotros, existen 600 escuelas que se dedican a la enseñanza de ritmos tradicionales colombianos. Desde el Ministerio de Cultura apoyamos el proceso también de la Fundación Batuta y por una iniciativa suya y de la primera dama le entregamos unos recursos muy importantes a la Fundación, de manera que 80 procesos sinfónicos también van a quedar consolidados ya no en el nivel de preorquesta, sino en la segunda etapa. Como usted decía, es evidente que nuestra riqueza musical amerita todo el apoyo del Ministerio de Cultura. Para ello contamos con un proyecto que cubre toda nuestra geografía, dotamos de instrumentos musicales, capacitamos, entregamos partituras y es así como estamos en la defensa de nuestro patrimonio musical de una manera muy fehaciente y muy comprometida. Si no conservamos nuestro patrimonio, ¿cómo le vamos a explicar a nuestros hijos de dónde venimos? Es muy importante que los colombianos conservemos nuestro patrimonio. En cuanto al patrimonio, venimos trabajando en la construcción de los planes especiales de manejo y protección de 44 centros históricos concertadamente con la comunidad. Se vienen adoptando las reglas del juego para conservar nuestro patrimonio inmueble. El propósito es que no se destruyan las edificaciones con valor arquitectónico, que se respeten las alturas y las zonas de influencia, que lugares como Barichara, Girón, San Gil, Cartagena, Tunja, Pasto, Santa Cruz de Lorica o Buga se preserven para las futuras generaciones. Está con nosotros uno de los historiadores más comprometidos con los procesos de patrimonio en el país, es Alberto Escobar. Y yo quisiera hacerle una pregunta, ministra, y es que me gustaría que nos contara qué está haciendo el Ministerio de Cultura para recuperar la cocina tradicional de nuestro país. Bueno, pues muy bien. Por primera vez contamos con una política pública sobre cocinas tradicionales que la vamos a publicar ya. Y nuestro sentido con respecto a la cocina tradicional no es exclusivamente un recetario de cocina colombiana, que es muy importante y que hace parte de la preservación, sino que es la mirada antropológica sobre el tema, presidente.
Ahí queremos preservar desde los utensilios tradicionales de la cocina, como recuperar todas aquellas publicaciones que se hicieron casi que desde el siglo XIX y que tienen que ver con la historia de la tierra en el país. En Urna de Cristal TV estamos presentando los logros del Gobierno Nacional en el periodo 2010-2012. La prosperidad debe garantizar la pervivencia de los pueblos. Manifestaciones del patrimonio inmaterial han obtenido en estos 2 años el reconocimiento por parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, el paisaje cultural cafetero, la música de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur, el sistema normativo guayú aplicado por el palabrero y el conocimiento tradicional de los chamanes de Yuruparí, de los grupos indígenas del Pirá Paraná. Hemos adelantado acciones con la comunidad de Palenque en un programa que hemos denominado Palenque Global y establecido programas de protección para manifestaciones como las fiestas de San Pacho en Quibdó, las cuadrillas de San Martín en el Meta y el Carnaval de Río Sucio en Caldas. Quiero manifestarle el trabajo que se ha hecho durante estos años desde el Ministerio de Cultura. Las 14 escuelas de música tradicional se han fortalecido, están fuertes. Estamos haciendo un trabajo con todos los niños de nuestra comunidad, un trabajo que nos ha llevado a reducir los índices de violencia, ¿sí? A reducir la mala convivencia en nuestro municipio. Estamos progresando. Yo creo que en este momento, y se lo digo, es una sugerencia que le hago, apostémosles a las músicas tradicionales del Pacífico, porque las músicas tradicionales del Pacífico son las que nos están llevando a nosotros a esa buena convivencia. Miren, Eso es Colombia, eso es lo que a uno lo anima todos los días a seguir trabajando por este país. Hemos construido un plan de preservación, que existan las escuelas para la enseñanza de la marimba y de los cantos tradicionales. Este chico es uno de nuestros aliados más importantes por todo lo que usted manifiesta, por su entusiasmo. Tenemos comprometidos a los 14 alcaldes, nos reunimos con ellos periódicamente, los recursos están dispuestos para ese tema. Brindamos asesoría técnica en la formulación de proyectos y en el seguimiento a modelos de gestión y construcción de indicadores en 500 municipios, categorías 5 y 6. Trabajamos concertadamente con las entidades del sector cultural a nivel local, tanto públicas como privadas, para consolidar el Sistema Nacional de Cultura, reconociendo que somos un país multicultural y pluriétnico. Quiero presentar primero que todo un saludo a todos. Eranacuema, señora ministra, Eranacuema, señor presidente, y Eranacuema a todos los visitantes. Irasacrase, Ipimuque, Chute, Iraní, Puchway. Gracias por invitarme a este evento tan importante. Vamos a tratar el tema de la pérdida de las lenguas nativas en Colombia. Para nosotros, los adultos, y este es un mensaje también de las autoridades indígenas de nuestros pueblos amazónicos, que tenemos que fortalecer, que tenemos que incrementar el fortalecimiento de nuestras lenguas nativas, porque si no, dentro de pocos no habremos pueblos indígenas en Colombia. Nosotros tenemos 64 lenguas en el país, venimos haciendo un trabajo muy decidido con 14 de ellas. Esperamos poder ampliar ese número en el futuro inmediato, presidente. Y en Palenque nosotros tenemos un proyecto que hemos denominado Palenque Global, y adicional a que es transversal al Ministerio de Cultura, también involucra a otros ministerios, de manera que de manera integral el gobierno suyo, presidente, llegue a Palenque. Hay ciertos lugares del país donde la vida gira en torno a la cultura. Palenque es uno de ellos. La cultura, por supuesto, no se hace ni se deshace de un día para otro. Hay que mantenerla y acrecentarla y alimentarla todos los días. Son procesos que no se ven
sus resultados en forma rápida, pero se ven sus resultados muy importantes hacia adelante en la historia. Por eso, todo esto que estamos sembrando o lo que seguimos cosechando que viene de atrás es parte fundamental de nuestra política cultural. Esta semana continúa el presidente con su equipo de ministros en la llamada Vuelta a Colombia, con los logros en materia de seguridad, trabajo, relaciones exteriores, competitividad y agricultura. Esperamos sus comentarios a www.urnadecristal.gov.co. Llegó la hora de la participación ciudadana. Recuerden que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los esperamos en esta Urna de Cristal TV.